Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Construyamos Ciudadanía. Aquí estamos de nueva cuenta. Habíamos dejado pasar una semana que era prácticamente después de los resultados electorales en los que, pues bueno, ya básicamente hemos sido bombardeados por todos lados de cómo ha estado esos resultados, ¿no? De cómo nos terminó de ir. En el programa anterior también ahí platicando, pues de nuestro triunfo parcial, ¿no? Por haber logrado el que Morena no llegara a tener las 2/3 del Congreso de la Cámara de Diputados, lo cual es fabuloso. Sin embargo, el resultado que obtuvieron para ellos sigue siendo positivo porque siguen teniendo la mayoría de la Cámara de Diputados, es decir, tienen más de 251 diputados entre Morena, el Partido Verde, el PT, y no recuerdo quién más. Pero bueno, entre Morena y su alianza, ellos juntan 280 diputados, con lo cual es suficiente para seguir aprobando todas las reformas a las leyes, como lo han estado haciendo hasta este momento, ¿no? Pero no, lo que no pueden hacer en este momento bajo esa manera en la que se están constituyendo es aprobar reformas constitucionales. Eso no lo pueden hacer y eso sí es un triunfo de todos nosotros al haber promovido y participado el tema del voto útil, por lo cual debemos de estar contentos. Pero bueno, vale la pena hacer un recuento de las cosas que han estado pasando, de lo que está ahorita en boca de todos, ¿no? Algunos de los temas que por aquí traigo enlistados, voy a tratar de tocarlos de una manera muy rápida para no cansarlos, pero bueno, por ejemplo, uno de ellos tiene que ver en parte con este resultado electoral en el que da la pauta, pues para poder tener un cierto alivio, ¿no? Un cierto alivio económico por aquellos que tenían dudas de qué hacer con su capital en caso de que Morena hubiera obtenido esa mayoría suficiente para cambiar la Constitución. Al no lograrlo, pues por lo menos tenemos la expectativa de que los capitales no se vayan, ¿no? No sé si dé para fomentar la inversión, pero por lo menos sí puede dar un poquito de respiro, ¿no? El que el presidente no tenga esa cantidad de diputados para reformar la Constitución. Ahora hay que estar muy atentos al tema de las alianzas parlamentarias, que bueno, ya hay una de manera formal presentada ante los órganos electorales, como es el tema de la alianza legislativa que presenta el PAN, el PRI y el PRD. Ellos están puestos para seguir trabajando juntos en los temas en los que pueda haber coincidencia. Habrá que ver si MC se suma a esa misma agenda o por su lado ellos seguirán viendo algunos temas legislativos que les puedan interesar y en los que puedan coincidir. Lo que sí es de señalar es que a pesar de estos diputados que logró Morena con su alianza, los 280, necesitan por lo menos algo así como 45 diputados más para hacer reformas a la Constitución, por lo cual, como les había comentado la vez anterior, yo estoy seguro que el presidente va a estar a la caza de jalar grupos parlamentarios para sus adeptos, y si no puede jalar grupos parlamentarios completos, seguramente va a tener que ir capturando, ¿no? De diputados por diputados hasta tratar de lograr esos que le hacen falta para esas reformas constitucionales. Necesitaría por lo menos de 2 bancadas completas para poder hacerlo, o de una muy grande, ¿no? Porque, por ejemplo, MC solamente va a tener 23 diputados, alrededor de 23 diputados. Por lo tanto, en caso de que hiciera una alianza con ellos, que no lo creo,
pues no alcanzaría, necesitaría todavía el tener que sumar o a diputados del PRI, o a diputados del PAN, o de todos, que yo creo que eso es lo que va a terminar haciendo el presidente, tratando de jalar diputados de todos lados para sus reformas constitucionales. Ahora, hay un tema que va a estar sonando mucho, que es la famosa consulta que quiere hacer el presidente para el famoso enjuiciamiento o la propuesta de enjuiciamiento a los expresidentes, con esa pregunta que la Suprema Corte al final tuvo que terminar de hacer de un modo muy rebuscado, ¿no? Pero aquí hay voces a favor y en contra, ¿no? de hacerla o no hacerla, no, o más bien de participar, porque muchas personas lo que proponen es evidentemente que no se haga, una, por ser ineficiente, y la otra por el dispendio de recursos para poder hacer una consulta de algo que si el presidente tiene datos objetivos para denunciar a alguno de los expresidentes, es su obligación hacer esa denuncia para que la Fiscalía General de la República haga su trabajo. No es necesario que le pregunte a nadie si está de acuerdo o no está de acuerdo en que detener elementos para presentar una denuncia y que se le investigue a alguien que haya cometido un ilícito, ni siquiera solamente a un expresidente, sino a cualquier persona de la que él pueda tener conocimiento, es su obligación presentar esa denuncia. No es hacer un show, no es hacer un circo para estar vigente en los medios. Entonces, en esta parte hay quien señala que no se debe de participar, ¿no? Para no hacerle el caldo gordo al circo del presidente, y la otra es porque algunos señalan que si no se cuenta con el 40% de la participación de los ciudadanos que puedan acudir a esta consulta, pues es totalmente ineficaz, ¿no? Entonces hay quien dice pues, que no tiene sentido el participar. La otra es que no se debe de participar para que cualquiera que sea el resultado de esta consulta pues no tenga ningún tipo de validez. Entonces, bueno, pues hay que estar atentos a esta parte, hay que estar atentos a ver cómo se va desarrollando pues esta parte del circo del presidente que tanto le encanta, ¿no? Y por otro lado, también es de preocuparse algo que son, pues se escucha en voz baja en muchos lados y en otros lados en voz alta, ¿no? El tema de los resultados favorables para Morena y la manera en que obtuvieron esos resultados favorables en las gubernaturas, en muchas de las gubernaturas que se compitieron, en 11 de las 15 que se compitieron, en los cuales los partidos del PAN, del PRI, del PRD afirman de manera categórica que el narco trabajó a favor de Morena, ¿no? Ellos han recabado datos, según lo dijeron en una entrevista ahí con Loret de Mola, de que el día de la elección gente vinculada al narcotráfico en diferentes zonas del país, en estos estados principalmente donde Morena ganó, que levantaron alrededor de 1,000 personas, ¿no? De 1,000 personas que tenían que ver con el proceso electoral, tanto puede ser para la estructura como candidatos el día de la elección, con lo cual intimidaron a muchas personas, intimidaron a muchos candidatos, a la estructura, a personas que ese día se iban a dedicar a revisar que las personas acudieran a votar o bueno, las diferentes tareas, representantes de partidos en las casillas, representantes generales, bueno, a un sinfín de personas relacionadas con el PAN, con el PRI, con el PRD, que ese día iban a ayudar a cuidar el voto. Pues el narco los secuestró a por lo menos 1,000 personas y por supuesto en muchos lados hicieron que candidatos se bajaran.
Entonces, la verdad es un tema que nosotros no debemos de quitar el dedo del renglón. Es preocupante. La verdad es que nunca en la historia de este país se había visto de una manera tan burda, ¿no? Que pues que el narcotráfico trabajara a favor de alguien en concreto. Es un tema que nos debe de preocupar, porque eso lo que denota es precisamente que estas instituciones no oficiales, pero con poder como es el narco, ellos pues determinen a final de cuentas quién gobierna y dónde y cómo, ¿no? Es un tema en el que la democracia se ve amenazada por el crimen organizado, ¿no? Y parte de las cosas muy tristes pues es que el gobierno federal se haya hecho de la vista gorda, ¿no? Y que hasta la fecha pues no se sepa ni de detenidos, ni de investigaciones, ni de, bueno, nada que nos lleve a que haya detenidos por estos actos delictivos, ¿no? Otro de los temas que también va a estar a lo largo del tiempo va a ser la famosa consulta también para la revocación del mandato o la ratificación en caso de que no se le revoque, ¿no? También para esto hay voces en pro y en contra de la participación, ¿no? Porque a final de cuentas lo que señalan algunas personas es, bueno, señor presidente, su mandato, aunque no nos guste, es por 6 años. Mejor díganos usted si tiene la capacidad de cumplir con ese periodo para que lo cumpla. Y si usted es incapaz, pues mejor deje el cargo, y ya veremos ahí cómo lo sustituyen, ¿no? Entonces, también en esta parte nos vamos a encontrar voces a favor y en contra. También hay que estar muy atentos pues para escuchar los argumentos de uno y de otro lado y poder tomar nuestra decisión. Otra cosa que también está ahorita muy presente son las iniciativas que el presidente quiere presentar ante el Congreso Federal. Son 4. Una de ellas, para mí, es un punto que tenemos que analizar muy bien, porque es de esas trampas que acostumbra ponernos el presidente, en las que caemos redonditos, ¿no? Principalmente tiene que ver con el tema de una reforma electoral y constitucional para desaparecer la figura de los plurinominales, que ustedes los han escuchado mucho. En los cargos de elección, en la gran mayoría, por ejemplo, en los congresos locales, en los ayuntamientos, en el Congreso Federal, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, existe esta figura de la representación proporcional, que son los plurinominales. En el caso del Congreso Federal, hay en la Cámara de Diputados existen 300 diputados de mayoría relativa. Estos 300 diputados son cada uno de esos que fueron candidatos en su momento por alguno de los partidos y que compitieron en su distrito por el voto de cada uno de ustedes y que ganaron esos distritos. Esos 300 son los de mayoría relativa, que son los que llegan por el voto directo de ustedes. Pero en los 70s, si mal no recuerdo, se crea la figura de los plurinominales. ¿Con qué objeto? Con el fin de poder hacer llegar representación de otros partidos que no fueran solamente los que ganaban de mayoría, para que esos otros partidos fueran una voz representativa, ¿no? de un sector de la población que usualmente no tenía la posibilidad de ser escuchada en la Cámara de Diputados, porque en aquellos tiempos, pues no se nos olvide que el PRI ganaba todo, ¿no?
y muchos de esos ganes no eran de una forma democrática, ¿no? La verdad es que no había mucha diferencia entre los ganes de aquel entonces con algunos ganes que hoy tiene Morena. Pero bueno, el tema es que fueron sensibles en aquellos tiempos y decidieron incrementar la representación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores con plurinominales. Y así es como viene esta figura de que por cada cierto porcentaje de votación que obtenga cualquier partido, en este caso es el 3%, por cada 3%, que lo fueron aumentando, creo que al inicio era el 2%, luego el 2.5% y ahora el 3%, por cada uno de esos porcentajes que en su momento obtenía cada partido político, le daban uno o varios diputados, ¿no? Que salían de estos plurinominales. Los plurinominales en la Cámara de Diputados son 200, ¿no? Entonces, tenemos estos 300 de mayoría y estos otros 200 que se reparten de acuerdo a la votación que obtuvo cada partido, ¿no? Entonces, con eso se garantiza que haya voces diferentes a los de la mayoría para que el Congreso se enriquezca, para que haya diferentes matices y para que sea una representación popular, ¿no? Para que sea una representación de todas las voces diferentes en el país que existen a través de los partidos políticos que llegan por estos porcentajes de votación que obtienen. Y eso hizo también que no hubiera estas mayorías totalmente aplastantes para los casos de las reformas a la Constitución. Y déjenme tratar de ejemplificarlo de por qué a mí me preocuparía que desaparecieran a los plurinominales. Yo estaría de acuerdo tal vez en que disminuyeran, ¿no? Pero aún así habrá que revisar en qué porcentaje se puede disminuir, porque supongamos que desaparecen estos 200 diputados que son plurinominales, que a la mayoría de la gente les molesta el tema de los plurinominales porque muchos señalan que pues no hacen nada, no hacen ni campaña y cobran y llegan ahí. Pero sin embargo, en muchos de los casos, no en todos, algunas de las personas que van en las listas de plurinominales son personas ya muy experimentadas que los partidos tratan de asegurar calidad de ciertos personajes que luego pues no son tan populares, ¿no? y que difícilmente pueden ganar un distrito. Entonces algunos los acomodan ahí en la lista de plurinominales, otros son los cuates de los dirigentes, ¿no? O son las cuotas políticas, por eso les digo que no en todos los casos, pero sí muchas de las ocasiones las personas que van en las plurinominales, si ustedes revisan sus currículum, muchos de ellos tienen ya un cierto grado de expertise, ¿no? que siempre es positivo llevarlo al Congreso de la Unión. Pero bueno, como les decía, supongamos que desaparecemos a esos 200 que nos caen gordos, ¿no? que es lo que la mayoría de las personas dicen, que no les gustan y que además cuestan mucho. Si eso sucediera, déjenme comentarles con los resultados de esta elección para el Congreso que sigue, que va a entrar en el 1 de septiembre de este año. Morena y sus aliados tendrían 280 diputados. Bueno, es que los tienen entre representación proporcional y mayoría. Pero bueno, supongamos que Morena hubiera ganado, sin ser exactos, ¿no? Entre Morena y sus aliados hubieran ganado 200 diputados de mayoría, que no es nada difícil, por cómo se han venido dando los resultados. Y la oposición en su conjunto, los otros 100.
recordemos que para modificar la Constitución se requieren de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados o del Congreso. Es decir, de esos 300, con 200 de mayoría, se puede hacer lo que sea con la Constitución. Pero ahí estamos hablando de que hubieran ganado con esos 200 nada más. Pero supongamos que igual Morena podría haber ganado los 300 distritos del país, o 290, o 298. ¿Qué partidos existirían entonces en el Congreso? 290 de Morena, suponiendo que hubiera ganado esa cantidad de distritos, y 10 diputados de otros partidos. La verdad es que eso no ayuda mucho al tema de la representación ni de que se escuchen las voces, ¿no? La verdad, yo creo que tenemos que ponernos a profundizar un poquito más en los resultados que se pueden tener con estas propuestas que tienen un doble fondo, ¿no? Que la gente que las escucha les gusta, pero que la mayoría de ellos no tenemos la capacidad de un análisis profundo de las consecuencias de esto a primera vista, sino que tenemos que hacer un trabajo muchísimo más a detalle. Yo los invito a que nos informemos un poquito más sobre esta parte, en la medida en la que nosotros podamos. Con mucho gusto también les vamos a hacer llegar datos. Pero, por favor, estén muy atentos de esta propuesta de quitar a los plurinominales, porque en esa medida lo que vamos a estar haciendo es poniéndonos la soga al cuello. En esta elección votó alrededor del 52% de las personas, es decir, hubo un 48% de personas que no les interesó acudir a votar. Esto es un rasgo muy característico en las elecciones intermedias, como fue esta, que usualmente cuando hay contiendas a la presidencia de la República, la participación aumenta, pero pues el gobierno está contento porque sabe que no perdió la mayoría, sino que sigue con mayoría con todo y sus secuaces en alianza, ¿no? Entonces van a seguir desviando el dinero de proyectos de infraestructura o de inversión para seguir regalando dinero. Saben que les funciona esa parte. Entonces van a hacer todo lo posible, para que los que pagan impuestos sigan sangrándolos con más impuestos, para seguir regalando más dinero y afianzar. Ustedes habrán escuchado que tienen por ahí la propuesta de aumentar el tema de las pensiones. Yo aplaudo que las personas que necesitan de este tipo de apoyos los reciban, pero como lo hemos mencionado en otras ocasiones, la parte de no hacer de manera estructurada el estudio de a quién sí y a quién no, y solamente darlo para obtener un ejército electoral, pues esa es la parte que nos lo va a complicar. Entonces, señores, tenemos que estar preparados con muchos argumentos, pero sobre todo también tenemos que estar dentro de donde se tomen las decisiones políticas. Necesitamos organizarnos, necesitamos hacer una masa crítica junto con los demás y ayudar a compartir argumentos para que la gente entienda por qué sí o por qué no, o dar elementos suficientes para que cada uno forme su propio criterio y lo decida. Yo les ruego que estén muy atentos a esta parte. No nos dejemos ir con el discurso fácil de que los diputados cuestan mucho. Sí cuestan mucho, pero la verdad es que este presidente nos ha demostrado que lo barato sale caro, y demasiado caro para este país y para nosotros y para el futuro de los que estamos aquí y de los que vienen. Entonces, por favor, hay que estar muy atentos de eso. Otra de las reformas que el presidente quiere presentar es, pues otra de las cosas que se la pasó dando a tole con el dedo a las personas que creyeron en él,
porque recordarán que él dijo que iba a sacar el ejército en los primeros 6 meses y bueno, pues todos sabemos que lo que hizo fue exactamente todo lo contrario, que creó a la Guardia Nacional en teoría como un ente civil, pero lleno de militares, y ahora lo que está buscando pues es algo que sucede en países como Venezuela, que sucede en países como Cuba y como Corea del Norte y como pues algunos de esos países totalitarios. ¿En qué consta esa propuesta? En que la Secretaría de Seguridad Pública, que es el ente de seguridad civil, salga del orden civil y dependa de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, que la seguridad federal estaría totalmente militarizada. Híjole, yo no sé si a ustedes eso les haga sentido, les preocupe o no. A mí se me hace un tema muy preocupante, muy preocupante, porque para bien y para mal, en el tema militar, los militares, su principal formación es la de la obediencia. No es la del cuestionar el por qué sí o el por qué no. Y yo no sé si se estén preparando para algo, ¿no? Dentro de la siguiente elección, o no sabemos cuál es la intención del presidente de querer hacer esto. Pero también hay que estar muy atentos a esta parte. Otra de las reformas tiene que ver con el fortalecimiento de la CFE. Aquí, pues principalmente la preocupación es económica, ¿no? Sobre el tema de competitividad, sobre el tema de las empresas que han venido a invertir en el sector energético, que probablemente pues, las van a seguir dejando en desventaja. Y algunas de estas reformas para el tema electoral y constitucional, y otra reforma que tiene que ver, según señalan, con la austeridad y la sobriedad republicana, que sabrá Dios qué quieren decir con eso. Pero algunas de estas reformas requieren del voto calificado, es decir, de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y la de senadores. Yo creo que algo que yo había comentado que me preocupaba mucho que podía suceder, y parece que así va a ser, es que en los meses que están posterior a la elección y antes de que entre la nueva legislatura, pues iban a meter una serie de reformas en las cuales ellos, contando con mayor número de diputados que con los que van a contar en septiembre, pues van a tratar de sacar estas reformas a como dé lugar, y a lo mejor se les hace más fácil ahorita comprar menos diputados, valga la expresión, que cuando entre la siguiente legislatura en septiembre. Entonces, pues aquí también hay que estar muy atentos de los partidos, de todos los diputados, porque seguramente van a ir llamando de uno por uno en corto, ¿no? Para tratar de sacar a ellos esas reformas. Entonces, bueno, no hay que quitar el dedo del renglón. Y por supuesto, pues el tema que está ahorita en boga, pues es la indignación de muchas personas que el presidente tacha de aspiracionistas, ¿no? De ególatras, de no ser sensibles, por querer aspirar a una vida mejor, por querer aspirar a una vida profesional más completa, por querer aspirar a llevar mejores cosas a su casa cada quien. Es decir, que se va sobre la clase media, ¿no? Porque buena parte de la clase media no votó por Morena, y algunas personas que apoyaron al presidente hace 3 años, hoy no están dispuestos a volver a cometer ese error, porque ya les demostró que no sabe gobernar, que sale caro, que es más corrupto que muchos de los que señalan,
que la inseguridad está peor, que en muchos de los casos que él criticó, que no hay inversión, que no hay certeza jurídica, que no hay nada de lo que dijo, y los principales afectados en esto es la clase media, que después queda entre que no recibe apoyos, que sí reciben otros sectores, y que a ellos les cuesta su educación y les cuesta su trabajo y que tienen su negocio, y que todos estos errores económicos y políticos y de certeza jurídica que ha cometido el presidente les pega directamente a ellos en sus ingresos, sí, en las aspiraciones, en su familia, en su bienestar, y por supuesto pues que a cualquiera que se dé cuenta de este modo tan lastimoso de gobernar, pues claro que no quiere lo mismo. Entonces el presidente se le echa encima a la clase media del país, y pues nos tacha prácticamente de traidores a la patria, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto quiero cerrar, y quiero volver a poner el dedo en el renglón de necesitamos participar en todo lo que es política, necesitamos agruparnos, necesitamos hacer valer nuestra voz, necesitamos irnos formando y conformando a través de estos meses y este par de años que nos va a quedar, para que los partidos políticos abran espacios suficientes para personas limpias y capaces que puedan dar la cara sin que luego le estén sacando los trapitos al sol por los casos en los que en algunos lados tuvieron candidatos impresentables, ¿no? Pero sin embargo pues los presentaron por los compromisos que tenían esos partidos, pero tenemos que hacerle ver a los partidos políticos que necesitan abrirnos los espacios a ciudadanos que tengan capacidad y que tengan y que sean limpios y que tengan esas ganas de servir al país, pero también no nada más se trata de tener ganas, sino también de tener capacidad. Entonces hay que irnos involucrando y vamos viendo de qué manera hacemos que esto funcione y funcione para bien de nuestro país. Yo les quiero dar las gracias, gracias a todos los que nos ven. Por favor, suscríbanse, denle like, pongan la campanita y compartan, porque de este modo vamos a seguir creciendo y vamos a seguir llegando con más personas. Mi nombre es José Manuel Sánchez, muy agradecido con ustedes, pero también muy agradecido con todos los que hacen posible este programa, como es Ana, Carlos, Jorge y Edgar. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.